me han acusado de plagio, me han acusado de ser un empresario no dedicado al arte sino al dinero. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre las experiencias que se han tenido entre productoras, entre gestores y entre castings. Creo que las personas que se desarrollan en este tipo de ambientes ya saben más o menos cuáles como que las deficiencias que se tienen cuando se desarrollan este tipo de actividades. Cuando yo iniciaba en los castings en 2016-2017 era cuando yo empezaba a formarme como una persona dentro del ámbito actoral. Entonces íbamos con el fin de aprender, de ver si nos seleccionaban y de un montón de cosas. Las experiencias muy bonitas, la verdad, nunca tuve una mala experiencia, pero me empecé a dar cuenta que los productores de ese tipo de eventos ya tenían destinado a los actores que iban a ser los personajes principales. Bueno, yo me imagino que el tipo de convocatoria que hacían para que llegaran bastantes artistas era al final un tipo de requerimiento, por así decirlo, para seleccionar a los nuevos personajes. Pero pues empezaba a notar eso que les acabo de comentar, que ya tenían destinado quiénes eran los que iban a ser los actores principales. Después de eso, yo dije, bueno, ¿para qué voy a estar desgastándome yendo? Porque uno gasta pasaje, uno gasta comida, uno gasta energía, gasta su tiempo en asistir a estas cosas, se desgasta físicamente. Entonces dije, bueno, si no se tiene como claro, por así decirlo, por qué uno va al casting, si al final ya tienen elegidos los que van a ser parte del elenco, ¿para qué estar esperando? Y uno como actor, ¿por qué no hace nada? En el sentido de por qué uno no crea sus propias cosas y ahí uno se vuelve ya un director. Entonces yo dije, bueno, si yo va a ser difícil que encuentre ahora una obra en la que me destaque como actor, ¿por qué yo no puedo empezar a gestionar mis propias obras? Entonces empecé a dirigir. Empezando a dirigir, me empecé a dar cuenta de que hay deficiencia también para un director, en el punto de que no encuentra un espacio en donde presentarse, en el que no encuentra financiamiento para poder elaborar todo lo que tiene pensado. Y bueno, empecé como director y bla bla bla. Empezaron problema tras problema. Si uno encuentra problemas como actor, uno va a encontrar problemas como director. No sé, muchas personas al final siempre dicen, ¿verdad? De las envidias y todo, no lo sé, la verdad. Empezaron a atacar, empiezan a atacar, a cuestionar todo tu trabajo y es un tanto difícil, me imagino, para todos. Eh, Ver que alguien está empezando a hacer sus propias actividades y que empieza a convocar gente, empieza a causar como siento celos o recelo entre otras personas y empiezan a atacar muy feo. Más adelante, en otro video, pienso yo, me voy a contar cuáles son los problemas que he tenido. Me han acusado de plagio, me han acusado de ser un empresario no dedicado al arte sino al dinero. No sé, un montón de cosas. Entonces, para otro video. Después de eso, dije, bueno, como director, pues bueno, sí, hago la convocatoria, reúno actores y pues muy bien. Entonces dije, bueno, pero hace falta gestión, hace falta ingresos. Entonces dije, bueno, voy a desarrollarme en la gestión. Empecé a gestionar y me empecé a dar cuenta de que también hay deficiencia en la gestión y en la producción de una obra o de alguna actividad artística. Al final el problema no viene solamente del actor, ni del director, ni del gestor, sino que al final es un conjunto de problemas y es un conjunto de ineficiencias que creamos nosotros mismos.
Me imagino que tanto otras personas les ha pasado lo mismo que yo, de que no encontraron oportunidad en tal cosa y se fueron a otra área, hablando obviamente en el círculo artístico, ¿verdad? Y aún así creamos esta propia deficiencia, estos propios conflictos que al final afectan a otras personas, a otros artistas. Incluso recuerdo ahora un comentario de un compañero que me decía, mano, mira, de alguna forma las actividades que vos has hecho han ayudado a más de alguien. O porque estaba en problemas económicos o problemas de autoestima o algún otro tipo de problemas, y participar en esas actividades los ayudaron bastante. A mí me llena gratificantemente ver currículums en los que agregan una obra que yo dirigí o una actividad que yo dirigí y ellos participaron. Que me tomen a mí como referente me parece tan gratificante, porque me da a entender que sí hay un fruto de todo el esfuerzo que se ha hecho detrás de cada obra y de cada actividad que se ha realizado. Entonces yo los oriento a que empiecen a crear sus propias actividades, a gestionar, a no quedarse con los brazos cruzados para empezar a salir adelante. Yo les mencionaba que quería y sueño bastante con desarrollarme y crecer más en el ámbito actoral, pero es una cosa bien curiosa porque me recuerdo mucho de un maestro, de un licenciado que le preguntamos cuál era como que la área en la que uno más resaltaba. Entonces él empezaba a decir, fulanito destaca más en actuación, tal en dirección y tal en no sé qué. Y justo a mí me dijo, yo a vos te veo más como gestor o director. Y yo me quedé como de, ¿por qué? O sea, entiendo el por qué, ¿verdad? Pero yo dije, no, eso no es lo que yo quiero. O no es a lo que yo empecé a dedicarme. Yo realmente quiero todavía, porque es mi sueño, desenvolverme más en temas actorales. Pero después de ver todo esto dije, bueno, si tanto es el problema de que ya tienen destinado a quién van a elegir, y es la mayoría de los casos, ¿por qué esperar a que me seleccionen a mí? ¿Por qué esperar a yo tener el contacto con el director tal para que él me incluya solo por conocerme en tal productora? Entonces, a mediados del 2016-2017 dije, bueno, no, esto es feo. O sea, es bonito la experiencia y todo, pero al final es en vano todo lo que uno está haciendo. Siento también que todos los que son productores, gestores, que están más en lo administrativo de una obra artística, no son tan conscientes al final de todo lo que conlleva el proceso del actor. No toman en cuenta sus viáticos, su transporte, su alimentación, su preparación, todo lo que gasta el actor desde que se levanta hasta el día que va a la grabación y de regreso. Es algo muy difícil. Hace poco fui a una actividad de mi primer experiencia en realizar, y fue un lugar bastante exclusivo, podría decir, en donde uno se da cuenta que las personas que contrataron esta actividad no es como que hayan pedido alguna rebaja o hayan pedido algún tipo de actividad económica, sino que simplemente tienen destinado una cantidad para la recreación. Era una actividad para niños. Entonces, en temas económicos, digamos, para el actor, es muy difícil porque tiene que esperar hasta que llegue el fin de mes o a que llegue un mes después de haber participado en esa actividad para que te paguen. Entonces, imagínense, si uno tiene dos actividades en un mes, tiene que esperar todavía el siguiente mes
para que le remuneren esa actividad. E incluso se extiende muchísimo, ya no a un mes, sino a 2 meses, 6 meses, etc. Incluso he escuchado casos en los que productoras de alto prestigio voltean la cara y ya no les pagan. Y es una barbaridad, porque de eso las productoras se agarran. O sea, o es una publicidad, o es una película, o lo que sea. Pero si hablamos de grandes empresas, siempre salen ganando y no toman en cuenta todo el sacrificio que los actores hacen para poder participar en este tipo de actividades. A eso es lo que yo quisiera ir, cuáles son sus experiencias en este tipo de actividades, en castings, en actividades en las que les dicen que en un mes les van a pagar y al final no les pagan, o sí les pagan, pero les pagan no de acuerdo a lo que estaba pasando. Cuéntenme qué es lo que les ha pasado. Realizaré un siguiente video mencionando cuáles son los casos que ustedes han tenido y cuál es mi postura al final de esto. ¿Quién soy yo para decir opiniones? Pues absolutamente nadie, solamente una persona que tiene ciertos conocimientos en este tipo de actividades, que se mueve en este tipo de actividades, y pues al final reflexionar y poder cambiar la perspectiva de este movimiento artístico que se tiene. Soy de la opinión de que nos quedamos en la mayor parte del tiempo callados, no decimos nada, nos enojamos y reprimimos ese enojo, y bueno, seguimos a la siguiente actividad y nos pasa lo mismo, y así nos vamos por la vida, no alzamos la voz. Recuerdo a un maestro que decía: cómo recuerdo cuando el teatro tenía su fin político, su fin de denuncia. Antes evidentemente era más represivo esto, ahora somos más libres en tema de expresar lo que nosotros estamos viviendo, y aún así nos quedamos callados, y antes era más fuerte la represión y más se exponían todo este tipo de conflictos que existían entre la población. Entonces yo pienso que ya es un momento en el que uno tiene que alzar la voz, en el que no tenemos que dejarnos de esas grandes productoras, de esos directores, de esos gestores que nos dicen: bueno, te vamos a dar una refacción y es lo único que podemos dar. No, incluso esas personas sí reciben un salario y a ellos no les afecta, incluso no saben. Siempre nos han tachado de que nuestras actividades actorales, artísticas, son porque nos gusta, y es cierto, nos gusta, pero no es un hobby, o sea, no es algo que nosotros hacemos para eh, salir de nuestro trabajo cotidiano. Poniéndolo más claro, como que yo tuviese un trabajo de oficina y al final salgo y en mi tiempo libre voy a hacer una actividad de botargas. Eso no es. Hay casos que sí, pero eso no es. Hay personas que realmente se dedican a todo tipo de actividades recreativas, y que le den este maltrato es... No, ya es momento de que no dejemos pasar esto eh, así. Entonces, quiero llegar a este tipo de conversación con ustedes, qué es lo que les ha pasado, comentar cómo es que ha sido la experiencia que tienen, y ver de qué manera podemos ir apoyándonos y ver qué surge de todo esto. Así que aquí dejamos el video de hoy. Mis redes sociales acá abajo, acá arriba o en cualquier lado que aparezca. Agradezco bastante que me sigan, que le den me gusta y que sigamos compartiendo y alzando la voz en todo tipo de actividades eh, artísticas, recreativas que estén en Guatemala como en otro lado del país o del mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos.